¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos, muy buenas noches. Querido Daniel Estico, gracias por venir, bienvenido. Bueno, ¿cómo andamos, Nacho? Bueno. Lourdes. Querida Paola. Un día, ¿no? Qué día ajetreado, ¿no? Llegó justo. Con tantos temas en agenda, Paulina. Acabo de traer, entre otras cosas, algunas respuestas, pero Daniel me va a ayudar, Guillermo Oliveto en un ratito también, a entender por qué a Macri le pasa que no pueda domar al mercado. Que juegue todo y que no pueda domar. ¿Qué es el componente doméstico que complica a Mauricio Macri independientemente de todo el contexto externo? Porque se supone que Macri era la garantía para los inversores, para los mercados, etcétera, de que la Argentina transitaba un andarivel de previsibilidad que no tenía con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, así que en un ratito vamos a tratar de explicarlo a propósito del salto del dólar, pese a que el Banco Central hoy jugó más de los 100 millones que venía jugando por día, jugó 150 millones. Pero Nacho, a esta hora, ¿qué es lo más relevante en términos políticos? Porque es un día de muchísimas novedades. Este diría que es el gran título que se viene en los próximos días. El martes 12:30, Mauricio Macri, cara a cara en Casa Rosada con la mesa de enlace a propósito de lo que venimos contando hace ya semanas. ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Qué va a hacer el gobierno? Recordemos, la mesa de enlace le había pedido, ni bien Nicolás Dujovne había esbozado en la reunión de gabinete económico, aquella vez cuando se hizo cargo del timón de la economía, haciendo juego también con el programa del querido Willy Cohen, ¿no? Sí, señor. En este canal. Cuando se hizo cargo del timón de la economía, que planteó a dónde vamos a recortar, dijo, bueno, una de las propuestas era frenar la baja gradual de retenciones. Ahí enseguida la mesa de enlace pidió una reunión de urgencia con Macri, no se la dieron, dejaron que se tranquilizaran las aguas. El presidente mandó señales de que no iba a tocar las retenciones, pese que hay trascendidos de que dicen que le van a pedir un esfuerzo al campo, algún gesto patriótico en este difícil momento. Bueno, 12:30 el martes recibe Macri a la mesa de enlace. Consulté a la gente del campo qué es lo que creen. Ellos están optimistas, dicen no nos van a pedir nada, nos van a aclarar la situación. En todo caso nos contará cuál es el escenario económico y quedaremos en hablar más adelante. Echeverría ayer ratificó que las retenciones, como dijo Macri en Tandil, no se modificaban en cuanto al esquema de reducción para la soja y por supuesto no se reinstalaban ni para el trigo ni para el maíz. Ahora, Nacho tiene una apuesta hace tiempo, usted lo conoce, porque lo escucha, porque lo vive aquí cada noche en La Lupa, respecto a que el ala política, que es parte de lo que está pasando dentro del gobierno y ven desde afuera y ven desde adentro incluso los propios, le está pidiendo a Macri que el esfuerzo sea compartido por distintos sectores. Y así como le va a pedir a la dirigencia gremial, como le va a pedir a los propios, como les va a pedir a los propios gobernadores, a los intendentes y a los ajenos, y como le va a pedir a Pichetto y el peronismo hacer un acuerdo por un presupuesto que reduzca drásticamente el presupuesto del año que viene respecto a este, en términos reales, en algunos aspectos como la obra pública, en un año electoral además. Lo que le están pidiendo es que también le pida algo al campo. Y si al campo no le pide nada, va a quedar demasiado explicitado y expuesto un acuerdo con sectores que al gobierno lo va a terminar sepultando o catapultando para la mayoría como el gobierno de una cierta élite. De los ricos, exactamente. Hay que decir una cosa, Paulino. Le han dicho a Macri insiste con que no se puede cambiar las reglas de juego todo el tiempo, bárbaro. Ahora, con este esquema, como vos bien planteabas, los mercados no te están respondiendo, no está llegando el dinero que vos creías, no estás recaudando. Por algún lado tenemos que empezar. No, y además las reglas de juego cambiaron para todos. Para todos. No es que el gobierno las quiera cambiar, no, cambiaron para todos. Porque, entre otras cosas, el precio internacional de la soja hoy volvió a bajar. Anda por debajo de los $317 la tonelada. Está bajo, sí. Pero no es menos cierto que la Argentina devaluó 30%. Claro, el productor de soja te va a decir, bueno, pero mis insumos son dolarizados. Por lo tanto, yo no tengo mucho de ventaja. ¿Pero quién tiene ventaja? Es cierto. Pero el problema es que, claro, los asalariados están peor. Hoy salió la encuesta del INDEC, que con Daniel lo voy a hablar. El índice Gini, que es el que mide la distribución del ingreso en la Argentina, en el primer trimestre de este año, empeoró, no mejoró, empeoró respecto a el segundo semestre del año pasado. Y está en niveles del 2016, cuando Argentina en el primer semestre tuvo un mal semestre, a tal punto que el gobierno decía, para justificarse sobre la realidad, hay que esperar al segundo famoso semestre de aquel 2016.
Y eso es demostrativo y descriptivo de que hay una ruptura efectivamente en el mosaico societario. Bueno, el tema aborto es otro de los temas a esta hora notables en términos políticos, de una magnitud y dimensión enorme por lo transversal de la discusión y porque apareció Carrió en diálogo con Macri sobre el tema. Sí, lo llamó ayer a la noche, le avisó que iba a ir a una cena con los celestes. ¿Quiénes son los celestes? El grupo de diputados que votó en contra de la despenalización del aborto, que enarbola la bandera Las Dos Vidas, que está en contra de que se apruebe la ley en el Senado. En la previa a la discusión que va a llegar al recinto el día 8 al Senado, Carrió le dijo a Macri: tenés que hacer algo, tenés que hacerle un gesto a los que no están de acuerdo con la despenalización. Recordemos que hay un sector del gobierno que, pese a la orden de Macri, sí operó para que se sancionara el proyecto en diputados. Esto es el asesor Fabián Pepín Rodríguez Simón, el cerebro jurídico de Macri. Hizo gestiones pro aborto, quería que se despenalizara, hizo algunos llamados, prometió algunas cosas para la campaña. Algunos diputados le hicieron caso, otros no. Bueno, lo cierto es que Macri no cambia su postura. Le dijo: Lilita, lo tiene que debatir el Congreso, no nos metamos, vos hacé lo que quieras, pero que cada uno sea libre de hacer lo que quiera. Quiero contar esto, Pau, no te vayas, en un ratito te voy a necesitar, porque quiero mostrar una placa, permiso Daniel, que te interrumpo, sobre los 12 votos indecisos del Senado, que plantea hoy el diario La Nación, pero que en realidad podrían ser algunos más o algunos menos, porque no está claro cómo va a votar Carlos Menem, por ejemplo. Pero fíjense las caras de los indecisos. Entre otros está Juan Carlos Romero, que uno tendería a pensar que está contra el aborto, el ex gobernador de Salta. Está Ángel Rosas, del radicalismo de Chaco, también ex gobernador. Fíjense qué peso específico de cada uno. Está este señor es Omar Perotti, el hombre con más chances de ser gobernador de la provincia de Santa Fe, el hombre que encarna el peronismo de la renovación santafesina y el hombre que algunos coquetean con que puede ser uno de los tapados como eventual candidato presidencial del peronismo de los gobernadores, si ustedes quieren. Si es que Urtubey no termina aprendiendo. Urtubey, que hoy estuvo en Neuquén validando acuerdos con Omar Gutiérrez y que mañana va a estar en Bariloche por primera vez con un anfitrión como el propio gobernador Bertín Leck, en plena campaña, ya lanzado, con ganas, además de ser candidato a presidente. Pero después está este hombre, ¿saben quién es? El ex ministro de Defensa, Julio Martínez. ¿Cómo va a votar el riojano radical? Porque hasta acá el radicalismo mayoritariamente cobijó la idea de la despenalización del aborto. Acá está José Alperovich, otro ex gobernador. Fíjense, ¿no? 1, 2, 3 ex gobernadores y uno que casi fue. Después aparecen otros. Está Juan Carlos Marino, el senador, que estuvo aquí con nosotros recientemente. Él tiene una postura contraria a la despenalización del aborto, pero dijo en público: mis hijas me están condicionando porque me dicen: papá, vas a votar a favor, ¿no? Me hace acordar mucho a el Vasco de Mendiguren, sí, que aquí, una semana antes de la discusión en diputados, dijo: yo estoy en contra, pero reconozco que algunos me están planteando que vote a favor. Y este hombre es el primo de Urtubey, Dalmacio Mera. Dalmacio Mera. Catamarqueño. ¿Cómo va a votar? Todo el mundo presagia, supone, que votaría en contra. Sin embargo, los diputados de Urtubey votaron la mayoría a favor. Bueno, él habló de que el proyecto tenía que debatirse bien y que eventualmente tendría que recibir cambios. Es el mismo planteo que ha hecho ¿quién? Laura Rodríguez Machado, claro, la presidenta del bloque del PRO, senadora por Córdoba, y que lo que están planteando son básicamente 3 modificaciones. La primera, que no sea a partir o hasta la semana 14 de interrupción del embarazo, la legalización del aborto, que sea hasta la semana 10 o 12, porque hablan de los latidos del bebé. Más allá de que la actividad neuronal estaría a partir de la semana 14. ¿Qué más dicen? Dicen que efectivamente debería haber una objeción institucional posible si hay instituciones que no quieren practicar el aborto. Por caso, el Mater Dei, el Hospital Austral, etcétera, que ya dijeron que van a ir efectivamente a la justicia si esto no se valida. Porque hasta acá lo que está contemplado es la objeción de conciencia, solo particular, es decir, médica. Y luego también están haciendo hincapié en qué pasa, cuál es la punibilidad para aquel que aborta después de la semana 14. Porque la actual ley que viene de diputados modifica sustancialmente la punibilidad de hoy para la mujer que lo realiza y para el médico que lo practica. Porque hoy es hasta 4 años de prisión. La nueva ley establece 3 meses a 1 año de pena máxima.
practicado en la semana 25, no importa cuál. Por lo tanto, lo que dicen es que debería ser un poco más rigurosa para que sea de cumplimiento efectivo. De lo contrario, nadie terminaría preso. Eso es más complicado, porque la idea es básicamente despenalizar, que no haya una mujer penalizada por la interrupción del embarazo. Pero también está en debate. Y luego, ¿qué pasa con el padre? Porque la mujer sigue adelante con el embarazo. Supongamos que un padre no quiere, pero el padre es responsable de ese hijo hasta los 21 años. Y la madre tiene derecho a ir a la justicia, como hoy, plantear un ADN y de probarse la paternidad. Si el padre no lo asumiera, es responsable. Bueno, dicen ya que cambiamos la ley y que va a haber modificaciones para la mujer, que eventualmente un padre que no quiera ser padre, por supuesto no puede decidir sobre el vientre materno, pero sí puede decidir si asume ser compromiso o no. Sería igualar derechos, porque de lo contrario el padre, en la decisión de la mujer, siempre es un actor de reparto. Es interesante, pero esto es lo que se está planteando. Y la Iglesia está fogoneando ya, o está cerca, hay mucha preocupación, es verdad que hay mucha presión, pero en la Iglesia ya empiezan a sentir que lo mejor que puede ocurrir es lo que aquí planteamos el día inmediatamente posterior a que de diputados salió la ley. Y es que vuelva a diputados con modificaciones y que sea una ley superadora a la que viene. De diputados que casi fue una hipótesis de máxima, que hasta los propios ni siquiera imaginaron que podía ser validada como ley. De hecho, esa misma noche, hasta la madrugada del día que se aprueba, nadie se animaba a decir que eso iba a ser ley. Por eso hay tanto temor en los diputados de que si vuelve, algunos cambien. Es decir, los que esa noche votaban en contra y que después a la madrugada votaron a favor, que vuelvan a pensar que hay que votar en contra. Así las convicciones en la política, como lo marcaba en el día de ayer. Y así la Iglesia también, ¿no? Rosqueando y metiéndose en el barro de la política, pese a que dicen no hacer política, ni siquiera la cabeza de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Se complica la búsqueda del pesquero Rigel, crece la angustia de los familiares, analizan contratar un buzo, pero no hay novedades. Tristemente tenemos 8 desaparecidos. Recuerden que solo fue hallado sin vida el capitán. Todo esto en las costas de la Patagonia de Comodoro Rivadavia. Después, confirmó el Ministerio de Defensa que no contrata y que rechazó a la empresa española que iban a buscar Lara San Juan. Por lo tanto, veremos qué le dicen a los familiares, porque había un compromiso explícito de Agua de acelerar esa contratación. De hecho, tenemos a familiares que están encadenados en Plaza de Mayo. Sí. Así que un sector de los familiares. Por lo tanto, es noticia hasta ahora que no hay búsqueda. Mañana Macri, ¿va a estar o no va a estar en el Día de la Prefectura Naval Argentina, que se festeja en el Dique 3, allá por las 11 de la mañana, a propósito de los 208 años de existencia como autoridad marítima de la Nación? Como todo lo que hace el presidente se confirma sobre la hora. Porque es un dato, ¿no? Y sí, teniendo en cuenta esto de lo del Lara San Juan. El Lara San Juan, el Rigel, lo que está pasando en los mares. Por supuesto Pero que... viernes él suele quedarse en la quinta. Por eso lo pregunto, porque no hay oficialmente confirmación. No, todavía no hay confirmación. De la agenda. No. Van a poner en marcha 2 nuevos guardacostas de frontera con tecnología de última generación para patrullar la zona de exclusión marítima, o sea, la zona exclusiva argentina, que era lo que estaba haciendo el Lara San Juan, impidiendo que lo que no pueda ser pescado aquí, en aguas jurisdiccionales del país, sea pescado. ¿Me explico? Por parte de buques de bandera, qué sé yo, China, lo que fuese. Bueno, será un dato. Por supuesto que al mismo tiempo se va a realizar el bautismo y la puesta en funcionamiento de estos 2 guardacostas y por supuesto que allí habrá esta expectativa. Y antes de meterme en la agenda judicial, ya está Guillermo Oliveto, gracias por este ratito, Guillermo, como siempre, porque es muy vasta hoy con Lourdes. Quiero preguntarte cómo sigue el clima, digamos, porque... Está bien, pero sin lluvia o con lluvia. No, vamos a tener lluvia recién para el sábado de la noche y el domingo es cuando se esperan las primeras precipitaciones después de todos estos días que por suerte se apartó, solo nos trajo el frío, pero las temperaturas máximas se van a mantener entre 19 y 20 grados. Nos va a sorprender como el día de hoy que estuvo lindo, pero eso no quita de que tiene que estar uno abrigado porque estamos en invierno y tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires y en todo el país hay que cuidarse. Las bajas temperaturas nos invitan a cuidarnos y a disfrutarlo. 13 grados 12
es la temperatura actual. Así que a continuar con la lupa, quédate en casa calentito e informate. ¿Cuándo abre el parque temático de Toy Story, sabes? ¡Ay, sí! El 30 de junio. Estoy feliz porque se abre toda una parte del parque en Hollywood Studios, donde ya estaba el primer juego hecho de Toy Story. ¿Vos fuiste a ver la película con Mía? ¿Las alquilaste? Todavía. No, es la película que te remite a todos los niños, es decir, a los niños que llevamos adentro a poder disfrutar y tener tu juguete preferido. Esto ya lo estamos viendo. Mañana, ahí ¿no? estás viendo la montaña rusa, que es una montaña rusa familiar, donde están todos los personajes. Ahí lo vemos al perro, viste que tiene un alambre. Los personajes, por supuesto, que siempre están en Hollywood Studios haciendo desfile. Esta es otra de las atracciones. Y también va a haber tipo autos chocadores que vos te metés, que tienen los distintos personajes de Toy Story. Y bueno, así que es como un parque dentro del parque Hollywood Studios, que hace años lo venían armando. De hecho, sacaron toda la parte de Cars y todo lo que había de otros personajes. Así que ya el 30 de junio, quienes tengan la posibilidad de ir para Disney Miami, vamos a aclarar, no Disneylandia, porque en Disneylandia está el parque de Cars especialmente. Correcto. Vamos a tener todas estas grandes... Bueno, está un poquito más caro, vale la pena decir, pero sí, a esta altura ya uno no sabe ni qué valen las cosas, con lo cual no, Dani, ¿qué va a Caro hacer? en peso, el dólar sale igual ahí, digamos, sigue igual. ¿Qué novedad hay, Sí, una Lourdes? novedad de último momento, Paulino, y tiene que ver justamente con la nota que hoy remitiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación al jefe de gabinete, Marcos Peña. Sí. Bueno, el Ministerio de Justicia y Seguridad acaba de sacar un comunicado diciendo que los registros de ejecución de presupuesto devengado de la Corte no surgen situaciones como la planteada en la nota recepcionada en el día de la fecha por parte de la jefatura. Dice, en el mismo sentido, en el día de hoy por la mañana se realizó una reunión técnica entre la Corte y el Ministerio de Hacienda, dice, en la que se analizaron estas cuestiones sin que surja conflicto alguno, por lo que sorprendió al gobierno la nota recibida por la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos hablando de que la Corte le pide por nota al jefe de gabinete de ministros, porque el presupuesto de la Corte lo maneja o lo concede el Poder Ejecutivo a demanda y reclamo de la Corte, para reventar, para levantar el techo salarial que hasta aquí tenían los empleados judiciales y los trabajadores de la Corte. Pero el gobierno dice, a mí no me tienen que pedir porque no hay incompatibilidad en lo que nosotros giramos y la posibilidad de que ustedes puedan otorgar un aumento mayor. ¿Es eso lo que está diciendo el gobierno? Y aparte dice que tuvieron una reunión técnica y, bueno, hoy la Corte en su nota dice, corre riesgo la paralización de la actividad. O sea, hay una guerra fuerte ahí, me parece, porque la Corte está diciendo una cosa, es lo que dijo hoy la Corte. Y con la firma de los cinco integrantes. Exactamente, y de hecho en el tercer párrafo de este comunicado del Ministerio de Justicia dice cualquier situación excepcional de las que fueran abordadas en la reunión técnica en el día de la fecha, o sea, hoy hubo una reunión, dice se tratará en la próxima reunión interinstitucional. Qué quilombito. Perdón, qué drama, ¿no? Porque es el propio Lorenzetti el que come con Macri en la Casa Rosada el martes pasado. Así es. Acá las cosas en Argentina no duran ni una semana. Éramos emergentes el miércoles pasado, exacto, volaban las acciones. Tuvimos el mega acuerdo con el fondo, iban a llover los dólares. 8 días después cambió el panorama radicalmente. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero como que vos sabés mucho de mercado. Pero estamos con Guillermo Oliveto por el tema del consumo también. Guillermo, gracias por este ratito como siempre. Por favor. Está como la temperatura, digamos, y estamos en invierno también, o sea, está frío. Tiende a enfriarse, digamos. Hasta ahora, si miramos los números que había hasta abril, Paulino venía bastante mejor de lo que parecía en ese momento. De hecho, tenías alimentos empatando con el año pasado, que no era para festejar ni mucho menos, pero tampoco estaba en contracción. Supermercados creciendo 2%. De 12 sectores de consumo vinculado a bienes durables y a servicios, tenías 11 creciendo a doble dígito, entre ellos, por supuesto, los vinculados a la construcción y también lo que pasaba con autos, motos, electrodomésticos y demás, televisores, por supuesto, por el Mundial, y solo uno fuerte en contracción, que ya viene de 2 años de caída, que es el sector textil. Eso era hasta abril. Ahora, a partir de ese momento, obviamente, hay que recalcular todo lo que está pasando con el consumo, porque la gente está recalculando cómo va a utilizar su dinero, a utilizar su presupuesto hogareño, ¿no? En ese sentido, los números que han aparecido hasta mayo todavía no muestran caídas, muestran desaceleración de las tasas de crecimiento. Autos que venía más 20 estuvo más 7 en mayo, motos que venía más 20 también más 16, en el acumulado estuvo más 10.
el índice Construya, que mide insumos de la construcción, que venía más 12, 13, estuvo más 7, y supermercados, que venía más 2, estuvo 0. La previsión de esto claramente es que vamos a empezar a entrar, como la macro va a entrar en un escenario de contracción, eso va obviamente a repercutir en la micro. Las preguntas que hoy todavía cuesta responder es de qué magnitud va a ser esa contracción. En el consumo masivo nosotros teníamos una proyección para este año probablemente de que hubiera crecido cerca del 1%, y hoy ya estamos imaginando una caída de cerca de entre el 1 y el 2%, dependiendo de, yo diría, 3 grandes cosas. ¿Qué pase finalmente con el poder adquisitivo? Acá no es menor el cambio reciente del gobierno en cuanto a autorizar o por lo menos acordar, y dicho públicamente, con que las paritarias pueden ser bastante más cercanas a la inflación, 25 puntos y no los 15 iniciales que se habían acordado con algunos 25 gremios. 25/30, digamos. Claro, la inflación es 30 y los gremios están negociando y planteando no quieren perder poder adquisitivo. Veremos dónde termina eso que hoy está rondando 25 con cláusula de revisión dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, pacto Rodolfo Daer 24 con 2 cláusulas de revisión, una antes de fin de año y otra en el primer trimestre del año que viene. Bueno, por eso. Entonces, me parece que ese va a ser un tema central. El otro es qué pase con el empleo, digamos, de qué manera la contracción de la economía impacte en mayor o menor medida en el nivel laboral. Y en tercer lugar, algo que está muy vinculado finalmente al empleo, que es la obra pública. No olvidemos que el año pasado la obra pública fundamentalmente y también la construcción privada, pero entre las dos generaron 50.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción. Entonces, la reunión del otro día de Frigerio con tanto el presidente de la Cámara de la Construcción como el presidente del Sindicato de la Construcción, tampoco me parece un dato para pasar por alto de los más recientes. O sea, en definitiva, parecería que el gobierno, por un lado, sabe que viene la contracción, pero por otro lado está tratando de paliarla o atenuarla lo más posible. Ahí hay que poner en carpeta que, ¿cuándo? Octubre, noviembre, verano, empieza la carrera electoral. En algunas provincias se vota en abril, mayo, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es un problema porque va a haber elecciones desdobladas en buena parte de la Argentina. Ahora, a las medidas de Macri ayer en CAME, hoy se sumaron resoluciones del Banco Central para intentar acercar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, porque claro, hay un nivel de asfixia descomunal, con 40% de las LEVAC, el crédito tiene un piso en el 40%. 47. Sí, 47. El LEVAC 47. Las de corto plazo. 40 la política monetaria, pero las LEVAC 47 y las de mediano plazo, o sea, 5 meses, 42% anual. Lo cual es un disparate, digamos. Sí, obvio. Pero claro, el que tiene las LEVAC también dice, sí, está bien, es un disparate. Ahora, hoy el dólar se depreció más del 2%. Claro. Con lo cual, la tasa de interés de 20 días de las LEVAC las consumió el dólar en un día. Exacto. Con el salto a 28, 60 y pico del día de hoy. Lo que digo es, ¿puede ayudar? ¿Alguien puede estar tentado a una tasa del 29%, como anunció Macri, para las pymes? ¿Alguien puede tener incentivo a hacer una inversión productiva en este contexto de tanta incertidumbre? Vos le das la herramienta. Ahora, ¿es eso lo que le falta al empresario o es certidumbre? Perdón, por la ignorancia. Claro, justamente, Paulino, un dato distintivo de esta época es que por primera vez en mucho tiempo, mirá que yo tengo unos cuantos años como analista económico, periodista, hace 30 años que hago periodismo económico, pero 10 años previos como consultor, etcétera. Nunca he visto funcionarios de gobierno que estén tan fervorosamente alentando y prenunciando la recesión que se viene. Porque todos los funcionarios dicen, mirá, el cuadro está complicado, estamos tomando medidas para que esto dure lo menos posible porque estamos haciendo esto, esto y esto. Y todos sabemos que el origen del problema está en el flanco fiscal. ¿Y cómo empezaste vos tu editorial, Paulino? Che, le recortamos las bajas las retenciones, che, a ver, aumentamos tal impuesto y ayer corrió una versión totalmente infundada, pero de un impuesto a más rentas financieras. Y acá el problema pasa por el gasto público. Entonces, si el gobierno te está diciendo a través del nuevo ministro de Producción de que hay precios abusivos, de que la inflación la manejan los empresarios, cuando toda la gran biblioteca de la economía mundial, no de la Argentina, está demostrado que la principal causa de inflación es el déficit fiscal y que por lo tanto el político, como no quiere hacer el ajuste, está pensando siempre en nuevos impuestos, ¿quién invierte en la Argentina? Y si vos le decís al consumidor, como bien dice Guillermo, che, parece que vamos a tener 2 trimestres consecutivos de recesión, vamos a ver a rezar
para que en el último trimestre la economía se reactive, porque claro, el 2019, año electoral, tenemos que quedar bien posicionados. Me tengo que ajustar el cinturón sin Me duda. ajusto, entonces provocó la profecía autocumplida. La recesión, que como bien decía Guillermo, hasta abril nadie lo presagiaba, lo sumo 1, 2% de aumento, y ahora estamos hablando de menos 2, pero con este panorama puede ser menos 4. O sea, los pronósticos cambian mes a mes. Esa es la perspectiva. Exactamente. Ahora, Nacho, esto no es menor, porque nosotros hablábamos ayer de que el gobierno había cambiado el discurso de que se planteaba ya el escenario de recesión y algunos pensamos, bueno, está invalidando la tesis de Durán Barba hasta ahora, en donde decía el gobierno prácticamente que no pasa nada y siempre apostaba el segundo semestre va a ser mejor. Bueno, evidentemente el segundo semestre, los segundos semestres, salvo el del año pasado electoral del gobierno, tanto 2016 como de los años pares, además, que aparentemente no vamos a romper la maldición de que en los años pares la economía cae. Bueno, lo cierto es que va a ser malo. Ahora, el gobierno cambió porque algunos sostienen que si después el contraste con la realidad llegara a no ser tan magro, el segundo famoso semestre y la contracción, entonces podría recrearse una especie de clima de optimismo basado en que el choque con la realidad no fue tan dramático como algunos lo presagiaron. ¿Hay algo de eso o no? Sí, es eso. Es eso. Lisa y llanamente, lo explicaste a la perfección, es así. El gobierno no quiere que quede disociado su discurso de la realidad. ¿Y eso es Durán Barba? Sí, eso es Durán Barba, es Marcos Peña, lógico. O sea, invalidaron todo lo que vinieron haciendo 2 años y medio de gobierno. En realidad no, ellos lo que dicen es, en 2016 la gente tenía optimismo pese a que la situación era muy mala. La gente creía que podía salir. Ahora las encuestas reflejan que la gente está en el piso de expectativas de los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? La gente cree que su situación personal, la situación del país y la expectativa a futuro está en el piso de los últimos 10 años. Ni siquiera en la crisis del 2009 y la del 2014, tras la devaluación de Kicillof, no sé si se acuerdan, había estado tan bajo. Entonces, esa expectativa sí puede generar un choque si es que el gobierno sigue hablando de optimismo en un clima, como todos sabemos, de... Ahora, Nacho, permitime, si me permitís, Paulino. Sí, claro. Vos fíjate que estamos hablando de un escenario caótico, de crisis, como bien decía Guillermo, hasta abril los indicadores te daban aumento del empleo, aumento del salario real. Hoy mismo el Ministerio de Trabajo, lo van a ver mañana en todos los diarios, dio los datos confirmados del empleo registrado abril y las expectativas laborales para mayo, y todas dan aumento. Obviamente hay una desaceleración, pero no hay esa caída del poder de compra dramática que nos han metido en la cabeza y que por lo tanto hay que hacer el ajuste. Entonces digo, ¿por qué cambiar este discurso que veníamos bien? No muy bien, veníamos bien, obviamente de donde veníamos bastante bien, y que había que reforzar las cosas para que mejoráramos de una vez por todas y pasáramos de lo que es reactivación, porque reactivación ¿qué es? Había caído y reboté, ahora para crecer necesito algo más. Cuando faltaba ese algo más, se inventó este relato de que andamos mal, de la crisis, de que el mundo, y resulta que la crisis que está provocando el mundo, la política de Trump, etcétera, nos afecta 10 veces más a la Argentina que a Chile, a Perú, a Colombia y a Brasil. Guillermo, no me pase inadvertido el dato que Nacho lanza porque es el que tiene el gobierno. Hoy las expectativas están muy mal, en buena parte de la sociedad. Y la economía, en buena medida, se mueve por expectativa. El consumo es básicamente eso. El gobierno restaura ahora 12 para poder comprar en hasta 12 cuotas para tratar de que el consumo no se caiga mucho y ese es parte del compromiso con cambio. ¿Eso vos crees que sigue funcionando, que puede seguir funcionando? Vuelvo a lo que decía antes. En la medida que las curvas de precios y de salarios no se despeguen demasiado, te diría que la gente puede tener el temor, pero está terriblemente pragmática. O sea, lo que hoy la gente está midiendo todo el tiempo es cómo le rinde esa ecuación, la ecuación de masa salarial en los hogares, que se compone no solo de cuánto te aumentan los sueldos, sino de cómo evolucionan los precios y cómo está el empleo en tu hogar. O sea, cuánta gente pone dinero en esa casa. Yo creo que esa es la ecuación que va a haber que mirar mes a mes para entender cómo repercute en el consumo, por supuesto cruzado con las expectativas. Vos lo que tenés hoy, Paulino, es, sobre todo en la corrida cambiaria, la gente lo que hizo básicamente fue, aunque tenga el dinero, me contraigo porque no sé dónde termina, o sea, no sé si el dólar vale 20, 22, 25, 30 o qué, ¿no? Entonces, en ese sentido los argentinos
tendemos a sobrereaccionar porque la historia suele dar la razón a esos procesos. Hay mucho comportamiento en manada. Correcto. Es clave en ese sentido calmar las variables. Y bueno, hasta ahora parecía que el dólar había encontrado un valor más o menos estable cerca de los 28 pesos. Lo de entre ayer y hoy le vuelve a generar algún signo de interrogación. Creo que vas a tener a la sociedad por lo menos prudente, cautelosa y asustada hasta que tengamos 3 semanas, 4 semanas de un dólar más o menos planchado, ¿no? Ahora, sí, es verdad. En Ahora, algún valor, pero planchado ahí. Vos medís mucho la sensación térmica y trabajas mucho con los super hipermercados. Dice también el manual, hoy, que el principal impacto lo está pagando la clase media, Claro. que es el votante de Cambiemos. Por eso en algunos lo que hay es desilusión, decepción, lo que sea. Sí. La pregunta que te hago es, ese sector, que es el dinámico, el que te empuja o te contrae, ese sector está actuando en consonancia con cierta decepción, desilusión, etcétera, o todavía sigue sosteniendo los niveles de consumo que marcabas antes? Mira, los niveles de consumo vos tenés en lo que era el año estable, los datos que hay, ¿no? Hasta abril tenías crecimiento en la clase alta, crecimiento en la media alta y crecimiento en la baja inferior, bajo línea de pobreza, porque ahí hay mucho dinero del Estado, digamos. Crecimiento todo magro, ¿no? 1 punto, 2 puntos, inclusive 3. ¿Dónde tenías contracción? En la clase baja superior, que es decir, está por encima de la línea de la pobreza, pero por debajo de la línea de la clase media. No tienes mucha asistencia social y tiene en general un estilo de vida más de clase media que de clase baja, con lo cual tiene que pagar una cantidad de cosas, los servicios, obviamente le impactan las tarifas, etc. Ahí tenías una caída del 3% en el consumo y es el segmento que está como más frágil en esta situación y para los que en definitiva hace falta, sobre todo, que no se afecte demasiado el empleo y el empleo, la dinámica de la economía, lo llamo la economía de la calle. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha changa, ahí hay mucha informalidad y la informalidad siempre ajusta mucho más rápido que lo formal, porque es mucho más fácil decirle a alguien que no tiene ningún tipo de acuerdo ni contrato, mañana no vengas, que cortar un vínculo laboral con todo lo que eso implica. Y es ahí en general donde empieza a sentirse más rápidamente. Es ahí donde ya se venía sintiendo, ahora hay que ver cómo Eso se explica que resiente, haya ¿no? más gente en los comedores, eso explica que haya más demanda en los intendentes por alimentos, cosa que había, no digo quedado atrás, pero estaba bastante acotada en el último verano. Y eso explica en buena medida también lo que está pasando en las zonas más marginales del conurbano o los grandes urbes, digamos, el Gran Mar del Plata, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza. A priori sí, digamos. A priori lo que podemos suponer es que, yo no tengo los datos oficiales de los comedores, estuve hablando con alguna gente que hace una parte de eso y me decían, nosotros no lo tenemos disparado, pero bueno, depende de cuáles sean las circunstancias. Ese sector social, Paulino, venía complejo prácticamente desde hace varios años. Obviamente cuando vos generás una situación donde se empieza a frenar la economía y sobre todo los motores que inyectan trabajo ahí, naturalmente se resienten primero. Me gustaría compartir la placa de la distribución del ingreso que dio a conocer el INDEC hoy. Daniela, yo, porque esto vos sabés mucho, que es el coeficiente Gini, es el que marca la diferencia entre el decil de los que más ganan y el decil de los que menos ganan, digamos, la estructuración. Fíjense esto, que es bastante importante, pero Daniel tiene más experiencia y me va a ayudar a entenderlo mejor y a graficarlo mejor. Este salto entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, es el coeficiente de ingreso per cápita total aglomerado segundo trimestre 2016, primer trimestre 2018. Fíjense la ecuación. Que esté de acá para abajo, de acá para arriba, ¿es mejor o peor distribución? Para abajo es mejor, para arriba peor. Bueno. O sea, cuando tiende a uno, más desigual es. Uno tiene todo el ingreso y la mayoría no tiene nada. Cuando está más cerca de cero, es más perfectamente igual la distribución. O sea que hoy tenemos el peor índice de distribución de la gestión Macri, pese a todos los buenos datos del primer trimestre de la economía, donde nada de lo que estamos contando pasaba, donde volaban las ventas de autos, era récord la venta de motos, donde el turismo había generado una buena temporada, donde la clase media estaba volcada a un consumo que repuntaba y mejoraba. Sin embargo, la distribución estaba peor que en el primer trimestre del 2017 y casi en los niveles del tercer trimestre del 2016. Exacto.
Me parece que esto también es para tomar nota. Sí, obviamente hay que tomar nota, Paulino, pero vos sabés que todos los primeros trimestres tienen particularidades estacionales y este tuvo una particularidad mucho mayor que otros años, es que hubo una caída muy fuerte de la oferta laboral superior a lo previsible por la estacionalidad. Y hubo una caída, hubo una caída mayor de la demanda de empleo de trabajadores y hubo un aumento de la oferta de trabajadores. O sea, más gente quiso trabajar de la que quería trabajar antes. Claro, cuando antes ese movimiento era más parejo. Y ahora, cuando uno mira los datos del INDEC, tiene contradicciones por todos lados. Porque vos fíjate que la semana pasada se había dado el dato de desempleo. Estabilidad del desempleo 9,1%. Cuando uno miraba el desagregado, según los datos del INDEC, primer trimestre del 2018 versus primer trimestre del 2017, la oferta de trabajadores, la gente que se incorporó al mercado de trabajo, fueron 850.000 personas. Y la gente que logró el objetivo de conseguir el empleo fueron 800.000. Entonces, claro, eso es récord. Hay que remontarse prácticamente a la salida de la crisis del 2002 para encontrar un número tan grande. Perdón, esto puede significar entonces, Daniel, que hay mucha más gente que quiere trabajar o que requiere trabajar para aportar en el hogar, pero finalmente lo que vos marcás es el dato más importante, que es que la mayoría consiguió, porque si no se hubiera disparado el desempleo. El desempleo, exactamente. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un promedio, porque vos te acordás el apagón estadístico del 2016. Sí. Entonces hagamos un promedio de los primeros trimestres del 2018 y 2017 comparado con el periodo previo, y te da igual una oferta laboral que se incrementa en 450.000 personas y que los nuevos empleos fueron 400.000 empleos. O sea, también una cifra muy superior al promedio. Fíjate que los datos del INDEC dijeron, primer trimestre terminó con la economía creciendo al 3,9%. Sí. El empleo creció 4,5%. O sea, lo que llaman los economistas la elasticidad PBI empleo, o sea, cuánto crece el empleo por cada punto del PBI, normalmente es 0,5, 0,6. O sea, si el PBI aumenta 10%, el empleo crece 5%. Ahora ha sido la inversa. El empleo creció 3,9, el PBI 3,9 y el empleo 4,5. Y otro dato, es cierto que los salarios pactados en paritarias estuvieron emparando la inflación, pero el dato que trajo el INDEC, que pasó desapercibido, es que las franjas que más aumentaron el empleo fueron secundaria completa, instrucción superior y universitario completa. La franja que perdió empleo, secundaria incompleta, y primaria y sin instrucción. Quiere decir que la calidad del empleo, según los datos del INDEC, mejoró. Entonces uno dice, ¿qué hace el gobierno con los datos? ¿Cumple la función de elaborar una estadística, la difunde a la prensa y ahí cumple con su función? ¿O hay funcionarios que la están analizando? Realmente parece que ese proceso no lo están haciendo. Un enorme placer, Daniel, de que estés. Un gusto. Como siempre. La última vez fue afuera, ¿no? Sí, exacto. ¿Sos optimista, moderadamente optimista? ¿Sos pesimista? Para este año creo que claramente viene un cierre de 2018 peor que lo que habíamos tenido hasta acá, eso no cabe ningún tipo de duda. Paulino, me parece que el punto va a ser encontrar qué tan peor, digamos, de qué se trata esa magnitud. Voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a empezar a leer que las ventas de autos van a estar en negativo. Probablemente -5, -8, -10, genial. La pregunta es, cuando termine el año, ¿dónde van a estar? ¿Cuántos autos van a haber vendidos? Entonces, el proyecto era, la previsión era 1 millón, ponele que vendan 900.000, que si hay empate con el año pasado. Entonces, vos vas a venir de 6 meses diciendo que hay la venta de autos, lo cual es cierto. Eso no implica que no se venda nada. Entonces me parece que el punto en la etapa que viene es distinguir entre no se vende nada o no anda nada o algo por el estilo y está todo bien. Está claro que no van a hacer ninguna de las dos cosas, o sea, hay que ver cuál es el matiz. La propaganda oficialista y probablemente el intento de destrucción opositora. Para ponerlo en dos extremos, contemplando que el oficialismo ha moderado o ha cambiado un poco el discurso como ustedes venían planteando recién. Está bien, pero está todo bien, digamos, o algo según por el donde estilo. te pares, uno escucha, me parece que por ahí va a pasar. Un sano equilibrio, el sano equilibrio. Siempre. Y yo lo otro que diría es, miremos los números. Hay que mirar, va a haber que mirar muy finito los números porque ahí va a estar finalmente la verdad. Porque en política 2 más 2 no es 4, pero en economía 2 más 2 es 4, ¿sí? Totalmente. Guillermo, enorme placer. Igualmente, gracias. Nos vamos a ir a la pausa.
Pero quiero contarles que con Lourdes Marchese en un ratito vamos a tener un capítulo judicial de antología. Porque si hubo un día en el cual en Comodoro Pi pasaron cosas... Fue hoy. Fue hoy. Y además tenemos un analista político que nos va a ayudar a entender también parte de estas cosas. Pablo, ¿cómo va? Y ya tenemos hora de vuelo, Paulino. ¿Para Lázaro Báez? Sí. Para ir a... 22:35 sale el vuelo con destino a Río Gallegos para que Lázaro Báez despida a su madre. Que falleció en el día de ayer, como contábamos. Paga él, pero hizo todos los trámites ante el juez hoy. Así es. Anoche mismo ya habían solicitado la autorización y hoy el propio Tribunal Oral Federal número 4 le exhortó al servicio penitenciario a que le ponga un vuelo de Lázaro Báez para que pueda ir, porque es la vía más rápida que tenían para utilizar. De todas maneras, al respecto, el fiscal pidió que los aviones de Lázaro Báez, ya que estamos, sean subastados por el Estado. Sí, bueno, eso se trata de dos avionetas de Lázaro Báez, una que está en poder del Ministerio de Seguridad y otra en la Junta, en una junta de accidentes de aviación. Uno de esos aviones es el que utilizó el 5 de abril del 2016 cuando fue detenido en San Fernando. El que lo trajo desde Santa Cruz hasta aquí. Sí, hoy es la primera vez que vuelve a volar después de 2 años. Vino a Buenos Aires, hoy fue para el sur. Pausa. Ya venimos, miren si estará cargada. En un ratito, los detalles con Lourdes y Pablo Mendelevich. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro, te conecta todo. Aprovecha la super promo maníaca y compra esta semana el panel Frankie a 2.249 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local. Que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. El hipódromo de Palermo se prepara para vivir un día en familia. Te esperamos con Apetito Festival Gourmet, el desfile de bodas de Adrián Brown y muestras de arte. Además, los mejores pura sangre volverán a brillar bajo el cielo de Palermo en Carreras de las Estrellas. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. Hipódromo Argentino de Palermo, en el corazón de la ciudad. Je fais le...
El sábado se viene Argentina-Francia. ¿Y cómo lo vas a ver? Con Telecentro Play, porque Telecentro es la nueva TV. Con Telecentro Play tenés la posibilidad de ver cuando quieras, dónde y cómo quieras, en la tele lo que quieras. Por eso es la mejor opción. Telecentro Play te permite con tu Deco Smart volver a rebobinar un programa que está en vivo, ver las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Si sos cliente, ya sabes, activalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 638-000000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. Hablando del partido impecable, Pau, entre Francia y Argentina, Argentina y Francia, ¿Macri habló con Messi en la previa del partido con Nigeria? Sí, habló con Messi. Recordarás que Messi cumple años el 24 de junio. Correcto. Cumplía años el 24 de junio. Bueno, Macri le escribió y tuvieron un pequeño intercambio. Macri le dijo que si Argentina llega a la final, él va a ir. Se llevan muy bien, me dicen. No hablan todos los días, ni todas las semanas, pero tiene una relación en la que Macri le aconseja, en su rol tal vez de ex hombre de fútbol. Messi le consulta cosas, me cuentan, con lo cual no fue un mensaje descolgado ni descolocado. Chatean frecuentemente, generalmente para momentos importantes, tal vez previas de partidos importantes del Barcelona, también de la selección. Esta vez fue por el cumpleaños. Antes había hablado con el Kun Agüero. Me parece que hay una muy buena relación que no tiene nada que ver con este encono que hay con Sampaoli por parte de ciertos jugadores, ¿no? Es importante lo que marcás, pero además es revelador. Macri iría a la Copa del Mundo si Argentina llega a la final, invalidando aquello de que no quiero que nadie esté en la Copa del Mundo a propósito de... Sí, Macri va a ir a la final si Argentina llega. Qué desafío como presidente, ¿no? Porque vas y no se cumple lo que querés, te van a endilgar de todo. Salís campeón es fiesta, y si perdés... No entiendo muy bien el método, los momentos en los que el presidente se mete en el fútbol y los que no se mete. Pero me parece que deberían ser al revés. Con el tema del viaje a Israel tendría que haberse metido a través del canciller, habría que haber puesto una posición argentina, pues están en juego las relaciones exteriores. Muy interesante lo que decís. Y ahora realmente para que se junten Messi y Macri hablando mal de Sampaoli, me parece que no tiene mucha gracia, salvo que nos divertamos leyendo cómo es ese intercambio. Sí, pero... Así no hablen mal de Sampaoli, así sea de apoyo, no está mal, es el presidente, sí, es el líder del equipo Messi, pero no es menos cierto que donde se requirió al presidente es en la previa. Igual déjame poner en duda estas dos afirmaciones. Una, la de que la Argentina juegue la final. No, por supuesto. Bueno, ¿no? Yo tengo expectativa. Altamente improbable. Está bien, pero yo no entiendo nada de fútbol, repito lo que veo, pero no tengo idea. Pero por lo que veo, no estamos muy cerca de esa probabilidad. Pero lo que me parece aún más improbable es que Macri viaje. Me parece que esto es una versión de un optimismo subliminal. Porque yo sí creo que habría que recomendar al presidente, estando las cosas como están en la Argentina, y con la probabilidad de que la Argentina pierda un partido de fútbol, lo puede ganar o perder, no se me ocurre mucho después del desencanto que produjo la vez que la Argentina fue subcampeón. Fue un desencanto eso, en ese escenario. La gente salió a la calle. Pablo, pero déjame aclarar, Pablo, ya se lo dijo a su entorno. O sea, ya lo van a hacer, lo admite su entorno. Pero él no pidió a los funcionarios, Nacho, que no viajen. Déjame terminar. Ya le dijo a su entorno, si Argentina llega a la final voy. Eso le dijo, y eso está admitiendo su propio entorno. Macri va a viajar si llega a la final. No, perdóname, yo no dudo de la versión, ni mucho menos de tu versión. No, quedó así. No, perdón, no es de tu versión. Dudo de que hayan hecho correr, me parece que han hecho correr esto con una intención, digamos, de por lo menos... Demostrar un optimismo, digamos, y de que... en este tema andamos fenómenos. No está tan grave el país como es para un optimismo no subliminal, claro, exacto. Pero no creo que vayamos a corroborar. Claro, pero el hecho de que él le haya dicho a los funcionarios que no viajen, es parte y de una ahora contradicción lo haga más. El presidente... Es parte de una contradicción claro, más. Exactamente. Porque de hecho hoy tenés 14 diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires que están en el Mundial. Hoy tenés voceros y secretarios que están en el Mundial. Subsecretarios. Subsecretarios de Estado. Te lo digo de otra forma. Mientras la economía siga... Eso que no se le permitiría al kirchnerismo, tampoco se le debería permitir a Cambiemos, porque Cambiemos era Cambiemos. Igual si la información la tiene Nacho, seguro que es así,
No estoy hablando de lo que dice no hay duda de que Pablo, y ahora ya es... Por eso me expresé mal. No dudé de la versión de Nacho. Yo de lo que dudo es de que sea verdad lo que están diciendo. Claro. ¿Entendés? De que piensen realmente en viajar. Un día como hoy, cuando tenés otro día en el que se les dispara un poco el dólar, se les va de las manos. Vos decís, es un rumor que dejan correr con otro fin, digamos. O lo dejan correr o lo inventaron. O lo inventaron con otro fin, claro. Sí. Claro. Clarísimo. Pablo, ¿vos crees que es el momento más delicado del gobierno? Sí. Espero que sí. Que no tenga más... Que no sea peor. Delicado. Espero que sea el momento más delicado. Lo que pasa es que cada vez que parece que la cosa va a empezar a encauzarse, que van a empezar a controlar las cosas, que se restablece la confianza con los mercados, tenés otro día como el de ayer, donde sube el riesgo país, cae la bolsa, sube el dólar, se le va de las manos de vuelta. Todo esto en la semana siguiente a la buena noticia de que nos ascendieron de fronterizos emergentes. Claro, pero hay tanta aversión al riesgo que ahora te explican que los inversores se recuestan en los refugios recontraseguros, Estados Unidos, Alemania. Explicaciones tenemos para tirar para el techo, hay de todo. Explicaciones es lo único que nos falta, porque te dan, viste que los economistas te explican todo, pero claro, después de que pasó te lo explican. Bueno, como los politólogos más o menos. Sí. Pero a lo que voy es... como los abogados también. Bueno, sí, últimamente. A lo que voy es, en cualquiera de los casos, lo que está demostrando es que Argentina es muy frágil al contexto externo, porque Argentina requiere y porque estableció como política financiar el déficit fiscal con deuda externa y no con emisión monetaria. Entonces, como efectivamente tenés que ir a buscar afuera lo que te falta, sea a los privados o sea al fondo, vos estás más susceptible de tener efectos colaterales amplificados de lo que otros países los tienen. O sea, en las buenas te subís y sos parte de... En las malas recibís los cachetazos, ¿es así? Sí, exactamente. Me parece que no hay la falencia en este momento del gobierno, por lo que uno ve de cómo se comportan los mercados. Los mercados son los turros, pero no tiene ningún sentido hacer un juicio moral sobre eso. La especulación es parte del sistema capitalista y hay que aceptarlo. No tiene sentido salir a decirles, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No hacen patria, no tienen patria. Por supuesto, son parte del paisaje. No podés decir, bueno, los voy a abolir. Eso existe y tenés que lidiar con esta realidad. Lo que pasa es que sin esa plata tampoco podés establecer o fondear empresas o hacer proyectos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se les habla a los mercados? Y se les habla con claridad. Vos tenés que decir, ahora voy a ir para allá. O si no, ahora voy a ir para allá. Y eso es lo que está faltando. Y esto es lo que está faltando. Ahora no están diciendo, te doy un ejemplo, tema tarifas, no está clara la política de tarifas. Se fue a Aranguren, pusieron a Iguacel y no hay una política definida, clara, precisa, que mande una señal que no... Cualquiera sea la señal. Vamos a negociar con el peronismo, vamos a temperar la suba de tarifa, fenómeno. Decilo oficialmente, decime exactamente qué vas a hacer y después tenés que cumplirlo. Sí, claro. Porque si no lo cumplís es mucho peor. Y pensá que además vuelve Iguacel de una gira por Estados Unidos, si no está volviendo hoy es mañana, y tiene que resolver en 24 horas qué hace con el congelamiento del precio de las naftas, que vence el 1 de julio, las naftas deberían aumentar 3%, pero como estuvo toda la devaluación de por medio, y como además el precio internacional del crudo volvió a subir hoy, estaba arriba de $73 el barril, las petroleras están pidiendo un aumento del 15%. Por supuesto que es políticamente inviable. Ahora, ¿va a haber aumentos? ¿O va a prolongar esto? Claro, déjame agregar ahí un dato para complementar lo que dice Pablo. Los próximos días, Iguacel le va a presentar el plan a Macri de lo que él cree que hay que hacer con tarifas. Para lo que queda este año, si es que, como adelantó el otro día, va a haber aumentos y cómo van a ser, y para el año que viene, como para generar previsibilidad también con las compañías. No hay nada decidido, no está nada confirmado, no hay plan de jefatura esta vez. Es la primera vez que jefatura decidió no meterse. Le ven un perfil más político a Iguacel y confían. Yo creo que están pasando muchas cosas, muchas más de las que vemos en este momento en la Argentina, y cosas muy trascendentes. Una de ellas es que está habiendo una pelea histórica, de nuevo, como en el 54, pero con distintas características, con la Iglesia Católica. La pelea del gobierno con la Iglesia Católica, que a diferencia de la de Perón del 54, era arriba del escenario.
Perón excomulgaba a los obispos, los echaba del país, a él lo excomulgaron. Bueno, fue la antesala del golpe del bombardeo del 55. Muchos de los que bombardearon Plaza de Mayo eran marinos católicos y peronistas que habían sido peronistas y se dieron vuelta. ¿Por qué? Porque eran primero, como le dijo Cafiero a Perón cuando fue a renunciar como ministro, era el ministro más joven de Perón, le fue a renunciar y le dijo, yo soy católico y peronista. Pero primero soy católico y después soy peronista, así que general acá tiene mi renuncia, le dijo Cafiero, por esta pelea. Entonces, esos hechos, no digo que se están repitiendo ahora, digo que después de esa gran pelea que fue muy trascendente, tenemos en puerta otra pelea importante porque el Papa considera que Macri está impulsando el aborto. Y anda a explicarle al Papa que Macri lo que hizo fue habilitar el debate. Porque además, y en una parte tiene razón el Papa, en diputados, cuando estaba la paridad esta que no salía, fue el gobierno el que empujó a los pampeanos a dar los 4 votos que terminan sacando la aprobación en diputados. Y ahora en el Senado es mucho más dura la pelea, porque acá sí se juega. Acá no es la final quizás, pero lo más probable es que sea la final. Si sale la ley o si la llegan a rechazar, hay camino intermedio que es que la modifiquen y vuelva a diputados. Bueno, esa es una de las cosas que está pasando. La otra cosa importante que está pasando en Argentina y que no se ve tanto es que el gobierno está buscando un rumbo, está definiendo su rumbo me parece que con una consistencia ideológica en el debate muy importante, en el debate interno. Porque lo que están discutiendo es nada menos cuánta intervención del Estado debe haber en la economía. Y que eso no es menor, todo lo contrario. Y lo que hacemos con los mercados, ¿les metemos el pie encima como el Estado o dejamos que actúen libremente? Lo que pasa un poco con el dólar, que la flotación, toda esa discusión, está pasando con los precios, está pasando con otras regulaciones, con un montón de cosas, donde el gobierno tiene que definir qué hace, si se desdice respecto de su ideario originario, un poco por la emergencia, o si sigue adelante con eso. Y el tercer aspecto es la relación del gobierno con el peronismo, que también es definitoria. ¿Cuál es la estrategia que vos usás con el peronismo? El peronismo está con más tendencia hoy no tiene líderes, sigue sin líderes, pero tiene una cierta unidad de tipo confraternal. Hoy, por ejemplo, estrenaron este Instituto Cafiero, y fueron kirchneristas, masistas, peronistas, dialoguistas, fueron todos ahí, se codeaban unos con otros. Eso es una señal política importante. Y hablando todo el tiempo de la unidad, la unidad, la unidad. ¿Y a qué juega el peronismo? El peronismo parece que está jugando un juego de mesa donde lo que miran son las encuestas de imagen de los grandes líderes de Cambiemos. Entonces dicen, uy, mira, María Eugenia Vidal está cayendo la imagen. Acá tenemos una oportunidad de ganar la provincia de Buenos Aires. Como si no existieran los proyectos, los planes, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a ganar para hacer qué? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué tenés para distinto para ofrecer que el gobierno? ¿Entendés? Porque el gobierno está por hacer un ajuste arreglando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos escuchaste a alguien que esté diciendo que hay que hacer otra cosa? No, lo que se discute es que el ajuste no sea duro, que hay que repudiar el fondo, pero nadie te está diciendo la Argentina se arregla de este otro modo. Impecable, casi un cuadrito. Pablo, gracias. Gracias. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Muchas gracias. El que sabe, sabe, y el que no es periodista, qué sé yo. El señor Bueno, nos vamos, le ponemos el punto final. Quedó mucho el capítulo judicial. Mucho. Me apena mucho. Una sola cosa que me gustaría hacer alusión en el día de la fecha. Muy rápido. Y tiene que ver con una falsa denuncia. Porque hubo un caso que se comentó mucho acerca de una adolescente que aparentemente había sido secuestrada y abusada en un departamento. Por Recoleta. En Recoleta finalmente se comprobó que era una denuncia falsa. Movilizó todo un Ministerio Público Fiscal, movilizó toda la justicia por esa denuncia y finalmente terminó diciéndole al padre que había estado con un chico con el cual tenía una relación. Y perdóname, estaba enemistada con la mamá y era una jovencita de 16 años que supuestamente en medio del partido de Argentina-Nigeria había sido capturada por una camioneta, había sido sedada y así abusada y luego dejada
horas después. Por eso quiero mencionarlo, porque hay mucha gente que sí sufre de esas cosas y después, por otro lado, tenemos estas falsas denuncias. Hay una buena noticia que hoy me gustaría contar rápido antes de irnos, que tiene que ver con una reunión que se va a producir finalmente ahora en el mes de julio en el Ministerio de Justicia, justamente de varios padres, de varias familias que están denunciando justamente las falsas denuncias. Y el Ministerio de Justicia finalmente los va a recibir. Ya se han juntado más de 8.000 firmas, lo que hace a la Asociación Mujeres Sanas. Entonces me parece que es importante comentarlo también, Paulino, Sí. en relación justamente a esta denuncia. Creo que la denuncia, creo que la reunión será el próximo martes a las 11 de la mañana. Exactamente. Hay que tomar cartas en el asunto, porque es vilipendio de recursos públicos, porque dilata los procesos y porque no hace que la justicia se enfoque en lo que corresponde. Y porque además no hay condena para los que denuncian falsamente. Y eso es muy perturbador. Nos vamos. Coco, Susana, 60 años de casado. Felicitaciones, chapó. Saludo de Pochi, del querido Jorge, sus buenos amigos. 60 años de casado en estos tiempos. Que pase el secreto. Boda de diamante, ¿no? Chau. Que pase el secreto, que pase el secreto. No hay secreto. No hay secreto. No hay manual tampoco. Chau, hasta mañana.